tú haces? Pensando en lo que voy a comprar con los 25,000 pesos en bonos. Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de 25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos con que te lo saques tú. Participa, participa, participa. Todavía estamos un poco haciendo las reflexiones respecto al proceso y yo sigo insistiendo con los desafíos que se presentan para la asunción de estos próximos 4 años. Y no puedo dejar de recordar las circunstancias. Lo decía en un trabajo que hacía precisamente para Panorama en su edición impresa hace ya un tiempito, haciendo una especie de perspectiva frente a los desafíos que tendría y frente a la inminente reelección del presidente Luis Abinader, a partir de lo que había, la circunstancia en la que había recibido el gobierno en el año 2020, que asumía la presidencia sin discusión eso, en ese momento, en una situación bastante compleja, bastante difícil, que haya asumido gobierno alguno, yo creo que en la historia reciente de República Dominicana, porque se instalaba heredando una crisis que era triple en ese momento, y el camino por recorrer iba a ser bastante difícil. Sabemos de lo que pasaba con una epidemia en incremento, con un contagio de cerca de 100,000 personas hasta ese momento, casi 2,000 fallecidos, y por supuesto la persistente expansión del COVID-19 que no permitía que se pudiera evaluar incluso en su justa magnitud la crisis económica del país. O sea, unas circunstancias muy adversas que se instalaba y que era muy difícil probablemente satisfacer muchas de las expectativas de ese cambio, que era el eslogan de entonces, que también lo es ahora, en ese primer año de gestión, porque ahí había que recuperar el tema de la salud y el nuevo jefe de Estado asumía, hace 4 años estoy diciendo, una situación muy compleja también en términos políticos, con un liderazgo tradicional en declive, con la emergencia del nuevo partido en el gobierno, con la aguda crisis económica. Muy bien, todo eso. Pasaron 4 años, yo creo que muchos de esos problemas se pudieron sortear y se hicieron de manera satisfactoria, por lo menos en el tratamiento de la pandemia y demás, pero a pesar de esas adversidades, la ilusión del cambio permanecía y permanecía incluso desde quienes nos gobiernan. Y efectivamente, cuando ya habría cumplido un año de gestión, el presidente Luis Abinader, bueno, pues hacía algunos pronunciamientos respecto a lo que tenía que hacer en términos de las promesas que había hecho, y presentó un paquete de reformas que iba a emprender, y con eso, por supuesto, consolidaría todo el proceso democrático para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, y hablaba sobre el tema de la democracia y sobre la posibilidad de que se hicieran algunos cambios a partir de unas reformas sin las que era posible poder cumplir con mayoría de lo que había prometido, y prometió 12 reformas el presidente Luis Abinader. Y por supuesto yo creo que cabe en este momento, cuando va a asumir 4 años más de gestión, hacer una especie de retrospectiva respecto a lo que había anunciado el mandatario, hacer una revisión sobre esas propuestas de reforma que había hecho en ese momento. Y una de ellas fue el tema del pacto eléctrico, de la que se dijo, después de 10 años, por supuesto, de discusión, que se iban a eliminar las UERS, que se iban a completar el proceso de liquidación de la CDE, que se iba a eficientizar el sector de manera que el país pudiera contar con un servicio de energía de calidad. Bueno, finalmente nosotros sabemos qué es lo que ocurrió con eso. El sector eléctrico yo creo que ha devenido en el peor desastre de la gestión de este gobierno, sin lugar a dudas, y los datos están ahí, liderado esencialmente por el sector privado. Y según lo que habían dicho, e incluso algunos expertos, yo creo que en términos de ese sector,
que fue una de las primeras reformas, todo está por hacerse. Pero no solamente fue la reforma del sector eléctrico, también se hablaba de la reforma del agua, que es otro factor importante. Ahí se presentaron propuestas ante el CES, que es el espacio de discusión, de que se iban a extender hasta el 2036. Todavía nosotros estamos discutiendo la reforma del agua, todavía no tenemos resuelto la situación. Pero la angustiosa reforma fiscal integral, que fue otra de las iniciativas también que se habían anunciado en ese momento, la propuesta del gobierno que señalaba, y lo digo textualmente y lo pongo entre comillas, hablaba de una transformación del sistema de gastos y de ingresos gubernamentales a través de una mayor eficiencia, así como la creación, como la eliminación de la reducción de los impuestos para propiciar con esto ese crecimiento económico y, por supuesto, las proyecciones igual de los expertos cuando se hizo un balance respecto a propuestas y reformas como esas tan importantes, señores, tampoco han dado los resultados, ¿no? Y no sé cómo ha podido sortear el gobierno, porque la verdad es que eran determinantes. Pero la reforma del sector hidrocarburo, que procuraría transformar toda la matriz de los combustibles del país, es reducir la contaminación, además de la eficiencia para producir importantes ahorros. En fin, son muchas las reformas que se han quedado en la gatera y son muchas las reformas de las que yo creo que tendrán que cumplirse ahora. La calidad educativa yo creo que es poco lo que se ha podido exhibir y fue de las cosas que se estuvo hablando. Y estoy hablando de los retos para que el presidente Luis Abinader pueda completar ese proceso, ese cambio, esas obras de gobierno, porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, cuando tú te miras y ves hacia el sector salud, tú te lo encuentras que está envuelto en la misma nebulosa, que ha quedado la misma reforma del sector salud, de la seguridad social de la que se ha hablado, promovida con la atención universal, la calidad de proteger la salud física, mental y todo lo que se puede desprender y todo lo que se puede decir respecto a eso. O sea que yo creo que el desafío es grande. Precisamente el desafío es grande cuando tú te preguntas cuáles son los cambios que tienen que producirse en términos del empleo, en términos de los salarios, en términos de la seguridad social, en términos de la seguridad ciudadana, sin dejar de mencionar el impacto de la vida institucional, de la vida insular, y con esto me refiero a las relaciones con Haití, de la gobernanza en sentido general y, por supuesto, del tema de la gobernabilidad. Y ahí está consumado el hecho, finalmente, políticamente estaba asegurado, que fue la repostulación del presidente Luis Abinader, donde se le entrega una situación realmente de incertidumbre en medio de una crisis en la economía, en la misma base de la sociedad. O sea que yo, la verdad, lo mío es mucha preocupación, porque imagínense ustedes que no se empiece a dar el salto y se empiecen a ver las transformaciones prometidas. ¿Qué podría pasar entonces con la base de la sociedad, que muy probable podría empezar a presionar algunos extractores que podrían complicar la gobernanza y la gobernabilidad? Y es ahí donde nosotros queremos, y es ahí donde me acojo entonces un poco a lo que proponía Fafa y a lo que ha dicho en sus comentarios. Hay que empezar a aplicar esa reforma. Ya no hay tiempo ni hay excusa, y si tiene que recurrirse a todas las fuerzas y al liderazgo político, hay que hacerlo, pero la responsabilidad fundamental está sobre los hombros de quienes nos gobiernan y repostulan.